Yo creo que los pioneros eran trinitarios, pero no en el sentido en que el catolicismo romano comprende el trinitarismo, lo cual es bastante relevante. Acepto eso. Y por eso realmente necesitamos analizar lo que creían los pioneros. Ellos sí creían que había tres personas en la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creían que los tres son Dios por igual. Sin embargo, los pioneros tenían una perspectiva ligeramente distinta de la relación entre el Padre y el Hijo, que la que posee la mayoría en la Iglesia Adventista actualmente. Es interesante notar aquí que esta perspectiva, la cual voy a compartir en un par de momentos, también fue sostenida por Joseph Bates, J.N., Loughborough, James White, E.J. Wagoner, Andrews, Uriah Smith un poco más tarde en su vida y A.T. Jones. Ellos no creían en la relación entre el Padre y el Hijo, del mismo modo como nosotros hemos llegado a creer en la actualidad. Detestaban la palabra Trinidad. No les gustaba Trinidad. Tampoco me gusta la palabra Trinidad. Sé que está en nuestras creencias, pero la palabra no me agrada. No es mala, pues significa tres en unidad, Trinidad. ¿Por qué no me agrada la palabra? Por la misma razón que obispo para nuestros pastores. Los llamamos pastores. Tiene carga católica. Por eso no llamamos Eucaristía a la cena del Señor. Es bella. Significa que Jesús agradeció. Eucaristeo. No usamos esa palabra porque está impregnada de teología católica romana. Prefiero usar el término bíblico, que es la misma deidad, sí. Deidad. Yo creo que los pioneros sí creían en tres personas en la deidad, pero preferían la palabra deidad. No les gustaba la palabra Trinidad. Sin embargo, en su explicación de la relación entre el Padre y el Hijo, tenían un concepto diferente al que tenemos hoy. Quiero leer una declaración de George Knight. Estoy seguro de que la mayoría de los adventistas que escuchan o ven este programa saben quién es George Knight. Sí. Es un escritor prolífico en la Iglesia Adventista. Escrito. Esto es lo que escribió. La mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no serían capaces de unirse a la Iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a los principios fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no podía estar de acuerdo con la creencia número 2, la cual trata sobre la doctrina de la Trinidad. Eso se encuentra en la revista Ministry, de octubre de 1993. Así, George Knight dice que la mayoría de los pioneros hoy no podrían unirse a la Iglesia por su entendimiento de la doctrina trinitaria. Usaban la deidad. Sí. Ahora, la visión de los pioneros ha sido malinterpretada. Los pioneros no creían que Jesús fuera un ser creado. Correcto. Hay una diferencia clara y fundamental entre ser creado y ser engendrado. Un ser creado es Adán. No es de la misma sustancia divina. Fue hecho del polvo. Ya veo. Claro. Los pioneros no creían que Jesús fue creado o de sustancia distinta al Padre. Ellos creían que Jesús fue engendrado por el Padre y por lo tanto está compuesto de la misma sustancia, que el Padre y por ende es Dios. Es como, por ejemplo, yo tengo un hijo y mi hijo fue engendrado por mí y es igualmente hombre, por dar una analogía. No dudaban que Jesús es 100% Dios. Correcto. Pero entendían que Él era 100% Dios en un sentido diferente a lo que la Iglesia cree hoy. Permítanme leerles dos. Disculpen mi extensión, pero es una pregunta crucial Claro, pastor. que la gente necesita comprender. Stephen Haskell escribió: el arco iris en las nubes es un símbolo del que rodea el trono desde la eternidad. En las edades, que la mente finita no puede comprender, el Padre y el Hijo estaban solos en el universo. Cristo fue el primogénito engendrado por el Padre, y a Él Jehová le reveló el plan divino de la creación. Aquí otra, E.J. Wagoner.
orador de 1888. Fue engendrado, no creado. Es de la sustancia del Padre. Así que en su naturaleza es Dios. Esta es una manera clara de expresar su opinión. Y dado que esto es así, le complació al Padre que en él residiera toda la plenitud. Aunque ambos comparten la misma naturaleza, el Padre es el primero en el tiempo, en orden de existencia. También es más grande en el sentido de que Él no tuvo un inicio, mientras que la personalidad de Cristo sí lo tuvo. Pero fue engendrado, no creado. A.T. Jones escribió: aquel que nació en forma de Dios tomó la forma de hombre. Y otra declaración de E.J. Wagoner. Por cierto, Elena de White hace eco de esta declaración que voy a leer. Es cierto que hubo muchos hijos de Dios, pero Cristo es el único Hijo unigénito de Dios. Y por lo tanto, es el Hijo de Dios en un sentido en el que ningún otro ser fue o jamás podrá ser. Los ángeles son hijos de Dios, al igual que Adán fue hecho por creación. Cristianos son hijos de Dios por adopción, mas Cristo por nacimiento. Debemos ser precisos en cómo los pioneros lo expresaron. No están disminuyendo la deidad de Cristo. Dicen que Cristo es 100% Dios. ¿Notaron que dice cristianos, hijos de Dios por adopción? Adán por creación y Jesús por nacimiento. Elena de White se hizo eco de esto. Signs of the Times, 30 de mayo de 1895. Se hizo una ofrenda total. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación como los ángeles, ni por adopción como el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a imagen del Padre. Cita Hebreos 11, por cierto. A imagen de la persona del Padre y en el fulgor de su majestad y gloria. Uno igual a Dios. En autoridad, dignidad y perfección divina. ¿Creían los pioneros en la deidad en tres personas? Sí, creían, no tenían ningún problema con eso. Pero entendían la relación entre el Padre y el Hijo de una manera diferente a como lo hacemos hoy. Y sabe, pastor, añadiendo a lo que usted comenta sobre la historia, es crucial entender que muchos de nuestros pioneros, especialmente los pioneros adventistas, provenían de distintas corrientes teológicas. Por ejemplo, Miller era bautista. Él creía y escribió: creo en un Dios vivo y real, con tres personas en la deidad. Las tres personas de Dios Trino están conectadas. Eso creía. Ese concepto de Trinidad. James, por otro lado, así como Joseph Bates y James White, eran de la conexión cristiana. Cristiana, no creían en la Trinidad en sí misma. De la manera en que se entiende en el cristianismo. Exacto, no como pensamos, sino como lo entendían. Y ellos lo creían así, específicamente por lo que voy a leer que escribieron. Joseph Bates escribió: respecto a la Trinidad, concluí que me era imposible creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fuera también el Dios Todopoderoso. Eran individuos distintos. En ese sentido, eran antitrinitarios, ¿sabe? Pues pensaban que todos eran el mismo. Y su argumento era que eran personalidades distintas. El Padre y el Hijo son personalidades diferentes. Ahora, se dice que tanto Bates como James White estaban ansiosos por mantener las personalidades separadas del Padre y el Hijo. Y esta era en cierto modo la visión que ellos tenían al respecto. Y lo interesante es que, a pesar de que inicialmente sostenían visiones diversas, con el tiempo todos llegaron a un punto de entendimiento y acuerdo, más o menos, respecto a que existían tres personas en la deidad. Y esto fue lo que se estableció como la postura principal. La idea o concepto en 1890 en la Iglesia Adventista. Llegaron a una especie de armonía. Y, aunque parezca increíble, antes de este tiempo, al principio,
cuando creían en la venida de Cristo, ni siquiera debatían tanto sobre la Trinidad, porque decían, miren, eso no es tan importante. Debemos enfatizar la venida de Cristo. Pero tras establecerse la iglesia, alcanzaron este concepto armonioso. Incluso Uriah Smith, que al inicio creyó que Jesús fue creado, en 1881, él entendió que Jesús fue engendrado y no creado. ¿Correcto? Así que a esto llegaron. Y Ellen G. White no. ¿Sabe? El Señor no le dio un mensaje para ir realmente en contra o reprender su crecimiento o su entendimiento. Hasta su muerte en 1915. Exacto. Hasta entonces no hubo dirección. Lo principal era entender a Dios Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y al Espíritu Santo como persona. Y ahora, ¿sabe? Eso es lo que el Señor quería que entendiéramos. Son tres: el Dios Trino, la deidad. Pero a veces hoy generamos una discusión donde la gente se enfoca demasiado en si los pioneros creían esto y si deberíamos imitarlos o pensar como ellos. Creo que hay un malentendido. Los antitrinitarios actuales, que no creen en el Espíritu Santo y dicen que Jesús fue creado, están usando estos conceptos para persuadir a la gente hoy. Oigan, los pioneros no creían en la Trinidad, ustedes tampoco deberían. Y eso está mal, no es verdad. Y la gente que no lee la historia adventista está siendo engañada por sus publicaciones. Y atacan la idea de la Trinidad, los que hoy hablan sobre ella. Se oponen a que el Espíritu Santo sea una persona. Claro. Porque no creen en tres personas. Así niegan la personalidad del Espíritu Santo. Claro. Lo siento. La personalidad del Espíritu Santo no Así se es. negocia. Ellen White dice claramente, hay tres personas vivientes en el trío celestial, en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cito. 4 veces dice tres. Tres. Ahora, no puedo explicar el Espíritu Santo. Ellen White dice, Es un misterio. es un misterio. No intenten ahondar en la naturaleza del Espíritu Santo. Sí. Me conformo con conocer la obra que hace el Espíritu Santo. Ujú. Lo que es, Él otorga dones en el Espíritu en la iglesia. Da fruto en la vida de la gente. Es una persona. Dios ha revelado cosas, pero el Espíritu Santo es un misterio. No necesito saber del Espíritu. Para nosotros. Con vez es como el viento. Jesús comparó el Espíritu Santo con el viento. El impacto, pero no el viento. Estas cosas se desarrollaron con el tiempo, como se mencionó. Muchos pioneros nuestros venían de varios grupos de fe y trajeron ese bagaje. Debían desechar ese saber y aceptar uno nuevo. Así, con el tiempo, fue la naturaleza de Cristo, luego del Espíritu Santo. Estoy viendo un artículo de octubre de 1890. Charles Boyd escribió, por ejemplo, que la Iglesia obra por mandato y acción directa de 3 personajes distintos en el cielo para el crecimiento de la familia celestial. Ajá. Según Mateo 28:19, los identificó como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del mismo modo, G.C. Tenney afirmó 14 meses después que los adventistas veían la Trinidad aplicada a la deidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1896, añadió que la Biblia mencionaba al Espíritu Santo como persona, no una mera emanación de Cristo. Así que esa fue otra cosa que tuvieron que ir resolviendo. Y ya casi termino. Testimonios especiales para ministros, 1897, 3 meses antes de El deseado de todas las gentes. A. Underwood admitió: ahora me parece extraño que alguna vez creyera que el Espíritu Santo era solo una influencia. Cuando descubrió que la Biblia se refiere a los ángeles, incluso a los caídos, como espíritus. Concluyó que el Espíritu Santo era una personalidad, no solo una emanación de la mente de Dios. Así que tuvimos que avanzar en esto. No cayeron del cielo. Literalmente, tuvimos que estudiar a fondo para comprender estas cosas. La Iglesia Adventista creció, y al tener nuestro nombre y ser una entidad, tuvimos que asegurarnos de estar de acuerdo. Por ello, lidiamos con muchos de estos temas, hasta comprender. Y lamentablemente a veces como que nos olvidamos de esto. El pasado. Y por no conocerlo ni la historia, repetimos los mismos errores
hasta cierto punto. No nos acercamos a la palabra de Dios con el deseo de entender o de unirnos bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo para así verdaderamente llegar a las conclusiones correctas. Y realmente considero que, hasta cierto punto, la forma en que la Iglesia Adventista evolucionó con el tiempo y eventualmente se convirtió en nuestra segunda creencia fundamental, tal vez haya un cierto valor en la palabra Trinidad. Por ejemplo, que en sí misma no es una palabra mala, pero es una palabra que la mayoría, los protestantes, suelen aceptar una visión que, hasta cierto punto, tampoco es completamente bíblica, porque tienen mucho del catolicismo incorporado. Me refiero a las iglesias, sí, las protestantes. Nos hubiera ido mejor usando deidad, con un enfoque más bíblico, para que no nos identificáramos de una manera tan estrecha con esa línea de pensamiento. Y eso ha dado una especie de combustible a estos individuos que ahora han surgido entre nosotros para decir: los creyentes, los pioneros, no creían en la Trinidad y han malinterpretado las Escrituras. Han malinterpretado el espíritu de profecía. De hecho, creen y hasta pueden decirte que citas específicas del espíritu de profecía o de la Biblia deben ser añadidas, que no estaban en el original. Y al final te quedas con, bueno, entonces, ¿en qué creemos? Lo que dices no tiene sentido. Así, los argumentos carecen de valor alguno. Pero lamentablemente, si no entiendes las Escrituras o la historia, puedes ser engañado por quienes presentan falsedades que parecen verdad, pero no lo son. ¿Sabes? Hay una segunda pregunta. No sé si podamos cubrirla rápido. Ajá. ¿Por qué los apóstoles no bautizaron en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? En resumen, en el libro de los Hechos, todos los bautismos eran en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué seguimos la fórmula bautismal? En Mateo 28, 19, 20, hay una razón específica para ello. Cuando leemos la fórmula bautismal, dice, bautizándolos en el nombre, en singular, lo cual es muy importante Del recalcar. Padre. En el nombre del Padre, del Hijo Y Espíritu. y del Espíritu. No dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre. Los tres tienen el mismo. Los nombres no están en la fórmula bautismal, pues Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y Espíritu Santo no es un nombre. Son oficios. La fórmula no lleva el nombre. ¿Qué significa Jesús? Significa que Jehová o Yahvé salva. Correcto. ¿El Padre acaso salva? Sí, por supuesto. Su nombre es Yahvé. Sí. Sí. ¿Y el Hijo? Sí. ¿Su nombre es Yahvé? Sí. ¿Salva al Espíritu? Sí. Sí, su nombre es Yahvé. Los tres llevan el nombre Yahvé. Cuando te bautizan, es el nombre de los tres. Lo único es que en el libro de los Hechos, en el nombre de Jesús, muestra que están siendo bautizados realmente en los nombres de los tres, porque los tres tienen un nombre en común. Y eso es importante, pastor, aclararlo, porque, como usted dijo, en Hechos tenemos las historias de personas que son bautizadas. Pero fíjese que había una razón para el bautismo, no solo para el perdón de los pecados, sino para aceptar a Cristo como Salvador, como un Salvador resucitado, y para recibir al Espíritu Santo. Así que había un aspecto que era requerido, y la participación de la deidad en el bautismo era claramente evidente por lo que estaban tratando de lograr, o lo que se les exigía a las personas que hicieran. Era un bautismo para entender y creer en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, las tres personas de la deidad que salvan al hombre del pecado. Esto es importante. Y primera de Juan 5:7, que es un versículo que los antitrinitarios dicen que no puede ser porque Fue añadido. está en la Biblia, es claro. Dice, tres dan testimonio en el cielo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. Este versículo te da de nuevo el entendimiento completo o ya sabe. Te hace saber que hay tres personas de la deidad en el cielo trabajando a nuestro favor, salvándonos, todos en armonía y con el mismo propósito, salvar al hombre del pecado. ¿Y saben qué?
El argumento es que Primera de Juan 5:7 no estaba en el original. Así que lo descartan. Pero en 2 Corintios 13:14 dice, la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Amén. Así que lo descartan. Pero en 2 Corintios 13:14 dice, la gracia de Jesús es interesante. De Dios. Los que se oponen a la fe del Espíritu Santo dicen que fue añadido en el concilio de Nicea. Así que lo descartan. No funciona. Pero en 2 Corintios 13:14, Elena de White dice la gracia de Jesús que Jesús dijo esas palabras. Exacto. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. de Nicea. Amén. Conocían ese versículo. Así es. Así recibes un nuevo apellido. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya. Dios. Amén. Yahvé. Salva. Amén. Los tres involucrados. El Padre envía a Jesús, muere, el Espíritu aplica su obra. Amén. Amén. Todos involucrados. Alabado sea Dios. Gran gracias por enviarla, Elder Johnson de Uganda. Esperamos que esto le haya sido de ayuda. Una vez más,